Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos a Pater Noster. En este video, lo que voy a buscar básicamente, pues, es echarnos unas risas, divertirnos, ¿no? Porque lo que viene a continuación, pues, es para reírte. Se trata de un señor, el cual se considera apóstol y se considera, pues, el heredero de ese segundo Cristo que vino a la tierra, ¿verdad? Me refiero a la iglesia israelita del nuevo pacto universal. Fíjense el nombrecito, un poquito más largo y se saldría, vaya, del planeta. Es una secta que nació en Perú y que se ha ido extendiendo por México, se ha ido extendiendo también por Colombia, ¿verdad? Por diferentes países. Pues bien, esa iglesia, esa iglesia, pues lo que hace es volver, según ellos, al judaísmo o al cristianismo más primitivo. Es más, su líder ya falleció, no resucitó para nada, pues ese señor, pues, aparte de que su doctrina es básicamente contradictoria, se contradicen entre ellos mismos, no tienen una doctrina básicamente clara, pero sí una oposición fuerte a la Iglesia Católica, como cualquier secta, y por supuesto, pues parece ser que esa iglesia la ha tomado con el padre Luis Toro. Incluso en las redes sociales, pues, hacen diferentes explicaciones tratando de llamar al padre Luis Toro como un sacerdote falso. Y por ende, no solamente al sacerdote Luis Toro, sino también a todos los sacerdotes católicos, ¿no? Ellos no creen que el sacerdocio católico, el sacerdocio de la iglesia, pues sea el verdadero sacerdocio israelita. O sea, no tendría ningún tipo de conexión con nuestro Señor. Pero nos vamos a centrar básicamente en las declaraciones y en las afirmaciones de este señor, que como he dicho, principalmente ataca al padre Luis. ¿Por qué? Se quedará agarrar pues de la fama, ¿no?, que tiene nuestro sacerdote, y por eso, pues, en cada 2, 3 vídeos, uno, pues, es atacando al padre Luis Toro. Así que vamos a ver las declaraciones. Fíjense, aquí tenemos al apóstol de Israel. Fíjense, he visto diferentes fotos de este señor y aparece en algunas, pues, así con el puño cerrado, como en posición de combate, ¿no? A mí me recuerda, pues, esas posiciones, pues, a diferentes series de dibujos animados que eran un poco así de lucha, ¿no? Y se pone así en modo combate, ¿no? Me parece curioso, ¿no?, que un apóstol de Israel, un representante de Dios en la tierra, pues tenga esas poses, ¿no? Vamos a oír lo que dice este personaje. Los profetas a la gente. Justamente hace 2000 años el Hijo de Dios vino con el nombre de Jesús. ¿Y por qué causa el Hijo de Dios viene con un nombre nuevo ahora? Porque en este tiempo, como dice en el libro de Mateo capítulo 24, 4 y 5, dice que vendrán muchos en mi nombre. O sea, utiliza. Así es, vendrán otros en mi nombre, ¿no? El Señor nos advierte que van a venir otros Cristos y van a decir, el Cristo está por allá, el Cristo está por acá. ¿Y qué dice el Señor? No le creáis. Mirad que os lo he dicho. O sea, el Señor te previno a ti y me previno a mí. Para cuando tú oigas, el Cristo está en Perú, no le creas. El Cristo está en Colombia, tampoco le creas. El Cristo se fue ahora para España, no le creas. No seamos ingenuos. Ya es hora de que el católico despierte.
y también el protestante, porque este señor no solamente está engañando a católicos, sino también a evangélicos, ¿verdad? Y se los quiere llevar por un simple motivo, que está bastante claro, y ahora al final del video vamos a ver la prueba de todo esto. Así que quédate si quieres verlo. Este señor tiene pues convicciones bíblicas muy fuertes para tener este apostolado. Así que sigamos adelante. El nombre de Jesús, el antiguo, y con eso vienen a engañar a la humanidad hoy en día. Entonces, o sea, el nombre de Jesús es una mentira, es una patraña. O sea, entonces la Biblia sería parte de esa patraña, porque es la Biblia misma la que nos enseña que Jesús es el nombre aquí en la tierra de la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, es más, el ángel Gabriel, cuando en la anunciación le dice a María que va a tener un hijo, y ese hijo se va a llamar ¿cómo? Ezequiel Jonás, ¿verdad? No, Jesús. Se iba a llamar Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Lo de Ezequiel Jonás es un poquito sacado de la manga, ¿no? Por estas personas, ¿no? Ezequiel Jonás. por eso el Hijo de Dios, por esa causa, viene con un nombre nuevo, como dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Dice, al vencedor le dará un nombre nuevo, dice. Entonces, ¿quién es este vencedor? Habla en el libro de San Juan capítulo 16, versículo 31 y 33. Dice, Jesús dice, yo he vencido al mundo, dice. Entonces, ahí nos hace ver de que el Hijo de Dios en la actualidad, en su segunda venida, ya que se ha manifestado a la tierra, entonces viene con un nombre nuevo. Ese es el... Esa segunda venida que dice este señor no está hablando de la parusía, no. La parusía es cuando el Señor ya venga al final de los tiempos y pondrá fin a todo este sistema de cosas, ¿no? Y Él vendrá en gloria y majestad, con todos sus santos y ángeles. Y pondrá fin a todo. Lo que se refiere a este Señor es que Jesús ha venido 2 veces en la carne. O sea, vino hace 2000 años, cuando se encarnó en el vientre virginal de la Virgen María, pero ahora vino de parte de Ezequiel Jonás. O sea, ese nuevo Cristo, esa segunda venida en la carne, es Ezequiel Jonás. Un señor que, si no me equivoco, ya falleció y no se le espera que resucite. No se le espera que resucite. Aunque no sé si me equivoco, que me puedo equivocar, hubo personas que sí pensaban que iba a resucitar al tercer día. Pero pasaron los días, semanas, meses, y ese señor sigue sin aparecer. O sea, murió realmente. motivo. Entonces, ese nombre nuevo es Ezequiel Jonás, como dice aquí justamente en la hoja, y aquí está su rostro, justamente. ¿Quién ha enviado a esos mentirosos? Nadie. ¿Quién envió a esos mentirosos? Nadie. Y de ahí viene todo, el tema del cual, pues, esta gente atacan al Padre Luis. ¿Por qué? Porque el Padre Luis te hace despertar y con la Biblia por delante. ¿Quién envió a esos mentirosos? Nadie. ¿Y quién es nadie? Pues nadie. Y si alguien se llama nadie, pues ese señor que se llama nadie, pues tampoco. Ellos mismos se han nombrado pastores. Ese es el rostro del Hijo de Dios. Sabemos, obviamente, ustedes que están recorriendo más aún, sabemos que hay una imagen de Jesús y hay un nombre que es Jesús, justamente. Pero ustedes, según la creencia de ustedes y según lo que ustedes están tratando de predicar, dicen que es otro rostro y otro nombre. Justamente el Hijo de Dios hace 2000 años en realidad no era como hoy en día nosotros conocemos, que era rubio, ojos azules. ¿Eso es cinematográfico? Sí, no es así. En realidad los orientales no son de ese color, son trigueños así como yo. Entonces, no, los orientales son chinos. Yo como orientales, yo sé, o así se le reconoce, o al menos aquí en Europa, que los orientales se refieren pues a esa parte asiática que tienen los ojos pues achinados, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, el Hijo de Dios actualmente, él es trigueño en realidad. Y en el Perú se levanta, entonces el Hijo de Dios nuevamente, como le digo, y con este color de rostro. Un hombre sencillo y humilde,
que enseña los 10 mandamientos de su padre. Ahí que lo es Dios. tenemos. Entonces el Hijo Ahí lo tenemos. ¿Ven a ese señor que aparece ahí en la imagen? Ese es Cristo que vino en su segunda venida en la carne. Ojo, no hablo al final de los tiempos, no hablo en la parusía, no, en la carne. Ahí está, fíjense, el Señor, ese señor supuestamente con gafitas, con bigotes y ahí tan sonriente que lo vemos. de Dios ya está en la tierra, hermano. Entonces, eso es lo que nosotros venimos anunciando a la humanidad, ya que viene con un nombre nuevo. Entonces, y todo esto está especificado en las Santas Escrituras, en cualquier libro, en cualquier Biblia que uno tenga en casa. Ahí especifica todo dónde tenía que nacer Cristo por segunda vez. Dice Yo no conozco eso. Yo espero que alguien me saque de mi ignorancia. ¿Existe en la Biblia algún versículo bíblico donde diga que Jesús se iba a encarnar por segunda vez e iba a venir a la tierra? Yo no lo conozco ese versículo. Me gustaría, por favor, alguien que me saque de mi ineptitud. No he leído eso jamás. Y quizás estoy equivocado. Quizás. Por favor, si algún hermano católico, protestante o de esta nueva iglesia, si me puede iluminar en eso, porque yo quiero salir de la oscuridad. Yo quiero saber la verdad. Y si la Biblia dice que este Señor es Cristo en su segunda venida en la carne, pues yo quiero pertenecer a su iglesia. Yo no quiero permanecer engañado. Yo quiero estar en la verdad. en el Perú, en la Ciudad del Sol, en el ombligo de la tierra, en América del Sur, en la parte occidental de la tierra, se tenía que levantar el Cristo por segunda vez, hermano. Y la escritura es cumplida. Eso es lo Ajá, todo eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Curioso. Yo no sé qué Biblia leen esta gente, sinceramente. No sé qué Biblia leen. Lo que sí leo es lo que dice en sus cartas San Pedro, que dice que los inconstantes, pues, van a interpretar las escrituras y las van a torcer. ¿Para qué? Para su propia perdición. O sea, torcer las escrituras no es algo banal, sino que te puede traer la perdición si nos atenemos a lo que dice el apóstol San Pedro en sus cartas. Torcer las escrituras te lleva a la perdición. Ojo con eso. que nosotros venimos enseñando a la humanidad. Que el Señor Jonás pues los bendiga a ustedes también. Pero vienen predicando el Evangelio y diciendo que ellos vienen de parte de Jesucristo, pero sin ningún fundamento bíblico y sin autoridad ninguna de parte de Dios. Por eso usted verá que Romanos capítulo 10, versículo 17, dice Pablo que la fe viene por el oído y lo que se ha de escuchar es la palabra del Señor. Pero va a ver qué dice Pablo. Quien les predique y listo la cámara. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¡Pácata! Repítalo, otra foto. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¡Pácata! ¿Y cómo van a predicar si no han sido enviados? Que me responda un protestante. Usted es pastor y va a predicar. ¿Y a usted quién lo envió? A mí me envió Pánfilo. ¿Y a Pánfilo quién lo envió? Petronilo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Tiene que ser enviado. Pablo fue enviado. ¿Quién lo envió? Los apóstoles de Jesucristo. A usted, pastor, ¿quién lo envió? Nadie. Usted mismo se envió. Así es. Todas las sectas protestantes, todas provienen de un hombre. Incluso la iglesia protestante más antigua, la luterana, que viene de la separación de la iglesia católica, de la destrucción y de esa mal llamada reforma protestante, que más bien deberíamos de llamar deforma protestante, que se ha convertido en un Frankenstein de la doctrina cristiana,
partes, puedes encontrar iglesias con diferentes doctrinas, como un Frankenstein, ¿verdad? Partes de un cuerpo, partes del otro, y han formado allá una persona que parece eso, una cosa todo extraña, ¿verdad? ¿Quién envió a esas personas? Nadie. A un loco que se le ocurrió un día fundar una iglesia para engañar a los bobos. Y es un buen negocio. A mí a veces me dan ganas de abrir una iglesia protestante, una secta protestante. Pero luego recuerdo que eso no es bíblico, que yo no puedo torcer las escrituras porque, como lo he dicho hace un momentito, trae perdición. Y yo no me quiero perder. Yo quiero estar en la iglesia de Cristo. Y no solamente querer estar, sino también perseverar en esa iglesia. Porque si Cristo tiene una iglesia, yo tengo la obligación de pertenecer a ella. Pues aquí tenemos a esta persona que va a intentar refutar al padre Luis Toro, ojo, con la Biblia. Pero usa unos argumentos un tanto débiles, ¿no? Y siempre se va a basar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no usan el Nuevo? ¿Por qué no miran la Escritura como un todo? Porque se les cae el negocio. Y aquí tenemos a este señor con una Biblia protestante, por supuesto. ¿Cómo sabe José Manuel que esa Biblia es protestante? Porque cada vez que cita el nombre de Dios, pues dice Jehová. Jehová. Vamos allá. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, Ezequiel Jonás, sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Bueno, en esta hora, hermanos, a nivel mundial, muchos que me están viendo, muchos que ven este video, muchos que me siguen, vamos a ver un pequeño punto acerca de nuestro hermano Luis Toro. Fíjense, de nuevo, con el padre Luis. ¿Por qué no usan el nombre del sacerdote de ahí, de su pueblo, de ahí de la esquina, que no lo conoce nadie? Es igualmente un sacerdote. Para usar un ejemplo, les vale igual, ¿verdad? Tan sacerdote es el padre Luis Toro como mi párroco. El padre Luis no es más sacerdote que mi párroco, ni mi párroco es más sacerdote que el padre Luis. Los dos han sido ordenados dentro de la iglesia. ¿Por qué no usa un nombre cualquiera, sino que usa al padre Luis? Nuestro hermano Luis Toro se considera pues un sacerdote, ¿no? Un sacerdote, un padre, en fin, ¿no? Un cura, en fin. Pero más que nada vamos a tomar la parte que dice que es un sacerdote, ¿no? Vamos a aclarar ese punto, hermanos. Para muchos que me están viendo, para muchos que me siguen, vamos a hablar cuál es la función, ¿no? De un sacerdote. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que tiene que hacer como sacerdote, ¿no? Como él se considera un sacerdote, porque yo también soy sacerdote, pues. Entonces, Claro, y yo soy Cantinflas. Este señor es sacerdote, dice, y yo soy Cantinflas. Así. ¿Quién te ordenó? ¿Quién te ordenó? Si yo le preguntara a este señor, ¿quién te ordenó como sacerdote? Es más, él puede decir, yo soy sacerdote israelita. Disculpa, el sacerdocio levita era el sacerdocio de Leví. Y ese sacerdocio ya no existe. No existe, no hay templo. El templo fue destruido. No hay sacrificio. El sacerdote vive para y por el sacrificio que se ofrece a Dios. ¿Quién te ordenó, hijo mío, en el siglo XXI? ¿Qué sacerdote levita vino y te impuso las manos? ¿Quién? Pero así engañan a los tontos. Se cogen una Biblia, fíjense, se colocan ese tipo de
de ropajes y ya está. Me autonombro sacerdote israelita. Sí, como he dicho, y yo soy Cantinflas. Entonces yo como sacerdote tengo que cumplir mi función, ¿no? Como sacerdote, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ver un versículo, lo que dice en Levítico 1 al 13, libro de Levítico, capítulo 1, versículo 1 al 13. Vamos a ver lo que dice la Escritura. A ver. ¿Cuál es nuestra función como sacerdotes? Dale. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio diciendo, es decir, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, de ganado, vacuno u ovejudo, haréis vuestra ofrenda, dice. 3. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, dice, ¿no? Lo va a ofrecer delante de Jehová. Y pondrá su mano, dice, y sobre su cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarle, dice. O sea, el sacerdote tiene que expiar, dice, ¿no? Tiene que hacer una expiación el verdadero sacerdote, dice. Ahora, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, o sea, tiene que degollar el becerro, ¿no? En la presencia de Jehová, en el tabernáculo. Eso es lo que tiene que hacer un verdadero sacerdote. Ahora yo le pregunto a este señor, ¿dónde tiene él su tabernáculo? ¿Dónde se encuentra? ¿Él ofrece ese sacrificio israelita que todos sabemos que Dios mismo a los profetas, ¿qué le decía? Ya no me son gratos vuestros holocaustos. Eso lo podemos ver en diferentes libros proféticos de la iglesia, como el libro de Oseas, por ejemplo, donde Dios dice que ya no les son gratos esos sacrificios. O sea, la venida de Cristo ya se venía gestando. La revelación desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento se estaba dando de una manera gradual hasta que se instaura el nuevo sacrificio en el nuevo pacto, en el cual ya no son animales, sino que es Cristo mismo el que se ofrece. ¿Para qué? Para la expiación de nuestros pecados. Ya esos sacrificios de animales ya no sirven. ¿Por qué le dicen a Jesús? ¿Por qué le decía San Juan a Jesús? Este es el Cordero de Dios. Pues es ese Cordero inmaculado, sin tacha, el cual era el único que podía redimir al género humano y perdonar nuestros pecados en el nuevo pacto. Siempre te van a leer versículos sacados de contexto del Antiguo Testamento. Lógicamente, porque si miramos el nuevo, en el cual ya la revelación se ha ido dando, pues se darán cuenta de que eso que están leyendo ya no tienen ningún tipo de validez para Dios. Dice, y los sacerdotes, mira, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. O sea, la sangre del becerro que se va a ofrecer en holocausto tiene que expiar con esa sangre, dice, los alrededores del altar, ¿no? Entonces dice así, eso es lo que tiene que hacer un sacerdote, el cual está a la puerta del tabernáculo del testimonio, dice, y degollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos de Aarón
sacerdotes podrán fuego sobre el altar, o sea, lo van a prender, o sea, los sacerdotes, es la función de los sacerdotes, tienen que prender el altar para que se pueda quemar, ¿no? O sea, el todo quemado, ¿no? Para que pueda quemarse la ofrenda, estos becerros carneros que Dios pide, pues, ¿no? Y el que está apto y elegido para prender eso, ¿no? Y esas funciones tiene que acatar, es el sacerdote. Entonces los sacerdotes eran israelitas, no eran católicos, eran israelitas los sacerdotes. Lógicamente que no eran católicos, porque eso eran los sacerdotes del antiguo pacto. Igual que en el nuevo pacto, pues no son israelitas, ni son levitas, que dentro del sacerdocio israelita eran esa casta sacerdotal que no tenían derecho a heredad. Ellos vivían del tabernáculo, pero que después de la destrucción del templo ya no existe ese sacerdocio. Ningún judío puede decirte que es sacerdote, levita, ninguno. Es más, ni siquiera el judío pide el diezmo, porque el diezmo era para el sacerdote levita. Al no haber sacerdocio, ¿a quién le damos el diezmo? Ah, ya lo sé, sí. ¿A quién le damos el diezmo? Al pastor protestante o a este señor que dice ser apóstol de Ezequiel Jonás, o a mí, que soy Cantinflas, ¿verdad? Así se engañan pues a las personas que son débiles en su fe. Dice, ¿no? Ya está. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y el rebaño sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, dice. Entonces, en ese altar se ponen los corderos, los becerros, ¿no? Y ahí va leña, va una leña, ¿no? Ya voy a estar mostrando ahí con algunas imágenes. Es que el altar no es lo que dicen los protestantes, ¿no? El protestante le dice altar, por ejemplo, al púlpito, que no tiene nada que ver. El altar, pues, era pues una especie como de mesa. Básicamente, en la gran mayoría eran de piedra. Y en ese altar es donde se realiza el sacrificio. En el altar. ¿Quién es la víctima en el sacrificio que ofrece el sacerdote católico? Cristo mismo. En esa sagrada Eucaristía se da el mayor milagro. Ese Cordero Inmaculado, degollado pero vivo, como dice Apocalipsis, es el sacrificio que se da en el altar. Ese sacrificio sigue dentro del nuevo pacto, ya no con sangre animal, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquello era figura. Era la figura del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, donde el Cordero de Dios es sacrificado. No de nuevo, no se sacrifica a Cristo todos los días, sino que es una actualización del sacrificio del Monte Calvario. Así lo enseñó nuestro Señor Jesús. Esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Nuestro Señor Jesús ya adelantó su sacrificio en la última cena con sus apóstoles. ¿Cómo así? Así. Dios lo quiso así y anticipó ese sacrificio en la cruz. Fíjense que en la Pascua los apóstoles estaban acostumbrados a sentarse en la mesa y que hubiera un cordero asado. ¿Dónde estaba el cordero en la cena?
La Biblia no habla nada de eso. Yo creo que los apóstoles se volverían locos cuando Jesús en la última cena les dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que será derramada por todos vosotros y por muchos. Yo le creo a Jesús. Yo no le creo a Ezequiel Jonás. Yo no le creo a este señor que se dice ser apóstol. No. Yo le creo a Jesús. Creo en la Sagrada Escritura. Y creo en su Santa Iglesia, la Iglesia Católica. Y yo sigo a Pedro, el cual hoy, en nuestros días, está en la persona del Papa Francisco. Acerca del altar, cómo es el altar. Entonces, esa es la función que tiene todo sacerdote, ¿no? Todo aquel que dice ser sacerdote, que viene de parte de Dios, bueno, tiene que tener su túnica, su manto, ¿no? Como Dios. O sea, disfrazado. Para ser sacerdote tienes que tener tu túnica y tu manto sagrado. O sea, no es que un obispo te imponga las manos, sino es ser sacerdote, según él, es ponerte esa túnica y ese manto. Y ya eres sacerdote. Como dice el refrán, el hábito no hace al monje. Ese refranero popular, esa sabiduría del pueblo, pues nos viene como anillo al dedo ahora, ¿no? Él dice que ser sacerdote es eso. Te pones tu túnica, te pones tu manto, listo. Eres sacerdote de Dios. Se estableció para todos los sacerdotes. ¿Ves? Entonces, esa es la función que tiene un sacerdote, ¿no? De prender el holocausto, ofrecer, dice, ¿no? Dice, y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. O sea, el sacerdote tiene que hacer arder todo esto, dice, ¿ves? Como sacerdote está obligado a prender, arder, ¿no? El holocausto, ¿no? Esa es la función que tiene el sacerdote. Algo que el padrecito dice, ¿no? El padrecito, fíjense. El padre, el padrecito, ¿no? Tratando de ridiculizar, ¿no? Al padre Luis Toro. Luis Toro, ¿no? El sacerdote Luis Toro dice, yo soy sacerdote, dice, pero él no hace nada de esto, no tiene ningún altar. No, no tiene ningún altar. Los sacerdotes católicos no tienen ningún altar. Revisen vuestras parroquias a ver si hay un altar. Este señor dice que no hay altar. Ni en la iglesia del Padre Luis, ni seguramente en ningún templo católico. No hay altar. Por favor, si hoy van a misa, revisen que haya un altar. Y si no hay un altar, pues avisen que nos han robado ese altar. ¿Qué hace? Como sacerdote, ¿qué está haciendo? Nada. O sea, ¿por qué no hace nada? Porque no es un verdadero sacerdote, ¿ves? Ajá. No cumple con estas funciones. Ese es el... Los profetas. Bien, esa es la primera parte, ¿no? en el que este señor es el nuevo apóstol de Ezequiel Jonás. Pero les voy a mostrar lo que les dije antes. El verdadero motivo por el cual este señor, pues, se dedica a lo que se dedica. Pero él, como todos los pastores. Aquí está la prueba de que este señor se frota las manos, ¿verdad? Cada vez que se va a predicar. Y seguramente el tema del diezmo no se lo pierde. Eso es un denominador común en todas las sectas. Porque si le quitamos el dinero de en medio, esas sectas dejarán de existir. Fíjense. Por favor, no se froten los ojos porque lo que van a ver es real. Fíjense. Fíjense, este señor cómo amontona una cantidad ingente de dinero. Esto es un extracto del
perfil de este señor en su red social. Ese es el verdadero motivo. Repetimos, fíjense. Ese es el verdadero motivo. Ese. Quitemos el diezmo y se acaban las sectas. Pues ese es el verdadero motivo por el cual todos los pastores protestantes se dedican a evangelizar. Pues quien tiene a su Señor en el dinero, pues no tienen a su Señor en Jesús. Eso es algo totalmente claro. Y ya recibieron su paga, ¿no? Dios nos libre de amar más al dinero que a aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Yo espero que este video os haya divertido. Yo a veces también, pues, después de hacer videos, pues, doctrinales o otro tipo de videos que hacemos aquí, pues siempre es bueno hacer algo así en un plan divertido, ¿no? Aprendiendo, por supuesto, pero al mismo tiempo aprendiendo y divirtiéndote, que eso al final es lo que importa, ¿no? Que pasemos nuestros días pues con una sonrisa en la cara y al mismo tiempo pues aprendiendo y dándonos cuenta de que estas personas vienen a engañarte y a llevarse los cuartos. Así que espero que te haya gustado, espero que lo compartas, espero que le des like y si eres nuevo en este canal, pues por supuesto te invito a que te suscribas. Ya esta comunidad pues ya tiene un número considerable de hermanos, no seguidores, no suscriptores. Aquí somos hermanos y conformamos una comunidad en el cual pues tratamos de crecer en la fe, ¿verdad? Todos los que pertenecemos a este canal, todos queremos agradar a Dios, crecer en la fe y por supuesto llegar al cielo de la mano. Dios te guarde, Dios te bendiga.